Graban. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. No sé si se oye bien, se está escuchando bien o no. ¿Sí? Sí, mi pastor se escucha súper bien. Ah, ya, es que acá nomás no me está registrando. Ya, pero si se escucha, espectacular. Bien, hoy día ya pasamos a la clase, la enseñanza número 5 de los Evangelios Sinópticos. El título es La preparación para el ministerio de Jesús. Hoy no vamos a hablar tanto, mis hermanos, acerca del ministerio de Jesús, sino de lo que lo antecedió, es decir, de lo que aconteció antes de que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio. Por eso es que el título es La preparación para el ministerio de Jesús. Vamos a leer un pasaje bíblico en Mateo capítulo 4, verso 17. Cualquier hermano que sea rápido para leer, me busca Mateo 4, verso 17. Por supuesto, ustedes deben ir tomando apuntes, notas y, ¿verdad?, registrando todo lo que usted pueda registrar. Tiene que tener la capacidad de ir escuchando y anotando, porque estas cosas también le van a servir a usted para después poder hacer la tarea correspondiente. Bien, ¿alguien lo tiene? Amén, mi Amén, mi pastor. pastor. Amén. Amén, mi pastor. Hay varios. Amén. Hermano Claudio, usted lo tiene. Usted salió primero acá. Gloria a Dios. Leo en el nombre del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. Qué tremendo. Así comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, con ese tremendo, impactante mensaje. Antes de esto acontece algo. Y ese antes es lo que queremos estudiar el día de hoy. Así que preste harta atención porque vamos a aprender cosas bien interesantes que van a ser de mucha bendición. Como recapitulación o quizá un poquitito de retroalimentación, recordemos por favor lo que vimos la semana pasada. Recuerde usted que aprendimos cosas bastante interesantes como sobre Nazaret. Recuerda usted que hablamos acerca de Nazaret, la ciudad donde creció y se desarrolló nuestro Señor Jesucristo, aunque Jesús no nació en Nazaret, y esto hay que entenderlo bien, porque muchos piensan que como a Jesús se le dice Jesús de Nazaret, es como si Jesús hubiera nacido en Nazaret. Jesús no nació en Nazaret, Jesús nació en Belén de Judea, y Judea era otra provincia diferente a la que estaba Nazaret. Nazaret estaba en Galilea, al norte. Belén, donde nació Cristo, está en Judea, al sur de Israel. Así que hay que entender eso. Como Cristo creció y se desarrolló en la aldea de sus padres, digámosle en la ciudad, aldea, como quiera llamarla, aunque no daba para ciudad porque era muy pequeña, así que sería en la aldea de Nazaret o en el lugar de Nazaret o en la comunidad de Nazaret, donde estaba su padre político, no biológico, político, que era José, y su madre María. Él también creció allí. Por eso es que se le llegó a conocer como Jesús de Nazaret. Es más, cuando Pedro y Juan, Dios lo utiliza para sanar al cojo que estaba en la puerta llamada la Hermosa, dice, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Qué tremendo. Se le conoció con el nombre entonces donde él creció y no donde él nació. Suele pasar que cuando usted va a trabajar para afuera, siempre a menos en Chile, a los hermanos, maestros, trabajadores, obreros, se les dice por el nombre de su ciudad natal. Por ejemplo, usted va a trabajar para afuera, usted es valdiviano, le dicen, oye Valdivia, pásame el martillo. O, oye Concepción, pásame el serrucho. Cualquier cosa, se nombran por su ciudad natal. Bueno, en los tiempos de Jesús se nombraba por donde se habían desarrollado. No importaba mucho dónde nació, sino dónde se desarrolló, y Cristo se desarrolló, por supuesto, en Nazaret. También vimos que cuando Cristo era niño, tenía entre 4 y 10 años, cuando en una ciudad importante que quedaba 9 kilómetros, es decir, al ladito de Nazaret, la ciudad se llamaba Séforis. Mataron ¿a cuántos habitantes? ¿Alguien recuerda cuántos habitantes de Séforis fueron muertos? 2000. 2000. Correcto. ¿Cómo los mataron los romanos? Crucificado. Correcto. Crucificaron, hubieron 2000 cruces en Séforis, o 2000, mejor dicho, 2000 crucificados. Algo de verdad muy, pero muy impactante. Esto era, quedaba a 9 kilómetros de Nazaret, o sea, muy cerquita, hermanos. Aprendimos también sobre los hogares de Nazaret, que eran precarios y también muy pobres, no tenían buen olor. Dimos varias características. No tenían buen olor porque había muchas personas que tenían un corderito, una ovejita, unas gallinas, y las tenían viviendo en el primer piso, en un rinconcito de las casas. También aprendimos, hermanos, sobre el Jesús adolescente de 12 años que hablaba a la par con los doctores de la ley
y también nos permitimos especular sobre la juventud de Jesús, y lo que la mayoría cree es que mientras Jesús era un muchacho, José murió, por lo tanto Jesús, siendo el primogénito, tenía que hacerse cargo del hogar, así que por algún tiempo seguramente se hizo cargo del hogar. Fue cosa más o menos de lo que vimos la semana pasada, y hoy ya pasamos a hablar, hermano, acerca de la preparación para el ministerio de Jesús. Y para esto es necesario estudiar un poquitito o recordar al menos un poco, porque ya hemos visto bastante de la historia de Israel, pero ubicarnos en el tiempo que estaba Cristo. Hubo un contexto histórico en Israel, y es lo que usted está viendo en pantalla. Debemos recordar que Israel estaba dividido, o sea, no dividido, sino dividido en el buen sentido de la palabra, repartido, creo que es un mejor sinónimo, repartido en 4 provincias. Nosotros en Chile le llamamos regiones. En Argentina nuestro hermano entiende mejor esto, porque provincias le llama la Biblia también. Estaba en 4 provincias: Judea, Samaria, Galilea y Perea. Eran las 4 provincias que conformaban Israel. O sea, tenía 4 regiones o 4 provincias. Y eso era, mis hermanos, Israel. Estas tierras fueron repartidas. ¿Alguien está preguntando algo, no? No, ya, es que estoy escuchando un ruido. Si alguien tiene su micrófono activo, apáguelo. Estas tierras fueron repartidas a los hijos de Herodes el Grande. Herodes el Grande, usted sabe que murió cuando Jesús era muy, muy niño, y este muere, pero este tuvo 3 hijos, y en estos 3 hijos le repartió la tierra de Israel. Como ya vimos en enseñanzas anteriores, Arquelao se quedó con gran parte de Israel, muy importante en los lugares como Judea, Samaria e Idumea. Tristemente, este varón fue un tirano, hizo mal las cosas. Arquelao no hizo bien las cosas, la hizo muy mal. Este narca, con su tiranía, su prepotencia, su odio, su rencor y esa fuerza, ese autoritarismo, provocó revuelo, provocó división, y al final hizo que los romanos se convenciesen de terminar de una vez por todas con el sistema gubernamental que tenían los judíos, y que Judea simplemente pasara a ser una simple provincia más de Roma, teniendo su casa local o su sede, su autoridad directamente en Cesarea. Ya, o sea, ya de alguna manera dejaba de ser una región importante o el meollo, digamos, de Israel. Ahora simplemente era una provincia romana. Fue así como Judea fue terminando. Imagine por un momento, mis hermanos, por favor, imagine esto. Por un momento, ¿cómo se sentirían los judíos? ¿Cómo se sentirían al ver que estaban perdiendo su tierra? Tiempo atrás, los macabeos habían dado la vida, habían literalmente dado la vida, habían peleado de la manera más espléndida posible para conquistar la tierra y los derechos que ahora estaban perdiendo. Y ellos estaban perdiendo todo esto. O sea, fue un golpe brutal, imaginando a sus antepasados, imaginando a sus padres caminando, saliendo desde el éxodo que tuvieron de Egipto a la tierra prometida. Tuvieron que cruzar un mar rojo, tuvieron que cruzar, mis hermanos, 40 años del desierto, cruzar el río Jordán, el valiente y guerrero Josué, el siervo de Dios, conquistando tierra, luego el tiempo de los jueces, los profetas. Hay una cosa tremenda: el exilio, la vuelta, levantar el templo otra vez, y todos los sacrificios para terminar siendo simplemente una provincia más. O sea, era algo de verdad que a todo judío lo mantuvo desmoralizado. No fue algo lindo, no fue algo grato, fue algo que impactó fuertemente, mis hermanos, a todo judío. A esto más encima se le añade que el sumo sacerdocio, que era algo de verdad muy relevante, trascendental e importante, ahora simplemente era un negocio que estaba en manos de los romanos, porque ellos escogían quiénes iban a ser los sumos sacerdotes, y en este tiempo habían 2 sumos sacerdotes secos, muertos y vacíos de Dios, sin vida espiritual. Un sumo sacerdote, no sé si algunos recuerdan, los lectores de la Biblia recordarán cómo se llamaban estos 2 sumos sacerdotes. Anás, Caifás. Correcto, Anás y Caifás. Ahora, podemos hacer una pregunta bastante lícita, que la vamos a ver en esta otra pantalla que le está apareciendo. ¿Por qué habían 2 sumos sacerdotes? Como si siempre ha habido un solo sumo sacerdote. ¿Cómo que 2 sumos sacerdotes? Bueno, en los evangelios vemos claramente que sí, habían 2 sumos sacerdotes para el tiempo de Cristo. Estos estaban gobernando, por supuesto, la parte religiosa del pueblo judío. Esto era porque Anás era el sumo sacerdote viejo que había gobernado, escuche bien, desde el 7 hasta el 14 después de Cristo. Desde el 7 hasta el 14. Y ahora
estaba gobernando otro sumo sacerdote, que por cierto era su yerno. Aquí seguramente había algo de nepotismo, había algo de compadrazgo, había el negocio entre familias. Usted sabe, pues cuando se ve dinero entre familias, se arreglan los bigotes y estos no fueron la excepción. Del 7 al 14 gobernó como sumo sacerdote Anás, que era el viejo, o el mayor, el adulto, el anciano, como usted quiere llamarle, y ahora su yerno, Caifás, estaba gobernando. Pero como Anás no había muerto todavía, seguía siendo una figura importante dentro del pueblo judío. Es por eso incluso, hermano, no sé si usted recuerda, los que han leído la Biblia, los evangelios, han leído los evangelios, se darán cuenta que primero, antes de llevarlo a Poncio Pilato o a Caifás, primero se lo llevaron a Anás. Aunque ya no era el sumo sacerdote legal, el hombre fue de mucha importancia y era una imagen importante dentro del pueblo judío. Sí, era una imagen imperante. Adicionalmente a todo esto, o sea, un desorden terrible, algo que era sacro, santo y limpio, algo tan puro como lo fue, mis hermanos, el sumo sacerdocio, ahora era una casa de locos, era un negocio, era una cosa humana, carnal, era una cosa que gobernaban los romanos, de verdad que estaba todo echado a perder. ¿Y qué es esto que estamos viendo, dirían los judíos? Dos somos sacerdotes, esto no se había visto nunca en la historia, estaba todo mal. Adicionalmente a esto, existía como si fuera poco los líderes religiosos que tenían que traer la paz, el mensaje de bienaventuranza, el mensaje que proporcionara paz, alegría, traer la palabra de Dios a los corazones, tenían una pelea terrible entre ellos. La secta judía, usted ya sabe, saduceos, fariseos, esenios, todos peleando con todo, era una cosa terrible, había una pugna dentro del poder religioso. Por una parte, los sumos sacerdotes, que eran los saduceos, tenían el control del templo. Pero los fariseos, que era otro grupo y el más grande de hecho, tenían el control y eran dueños de las sinagogas. Entonces había un problema terrible. Hermano, estas son preguntas de la tarea por si acaso. Los saduceos, que eran los sumos sacerdotes, controlaban el templo, que era muy importante, claro que sí. Pero ¿dónde se juntaba la gente en la semana? ¿Dónde estaba el lugar familiar? ¿Dónde se daban las conversas y los debates? ¿Dónde la gente iba a sociabilizar, a aprender de la escritura con detalle? No era el templo, era la sinagoga. Y los fariseos tenían la sinagoga. Así que había un poder, perdón, una pugna, una lucha terrible, un debate entre ellos, quién ganaba, quién conseguía más adeptos. Era una cosa de verdad terrible. Los que tenían que traer la paz es como en este tiempo. Vamos a aterrizar la idea, vamos a aplicarlo a nuestro tiempo. Imagínense los pastores de la ciudad, el concilio pastoral, que tendrían que realizar eventos, traer paz a la gente, traerle el mensaje del evangelio, el mensaje de paz, en las bienaventuranzas del Señor, peleando entre pastores, peleando entre diáconos, peleando entre denominaciones. Es lo que tristemente están haciendo muchos. Hoy día muchos tienen estos espíritus malignos que tristemente los influencian a andar peleando. Es lo que hacían en ese tiempo. En vez de los pastores de Israel, llamémosle así, proporcionar un buen mensaje, solamente habían rivalidades por el poder y por quién tenía la razón y por quién le iba mejor. La corrupción, el engaño, mis hermanos, la mortandad espiritual y el yugo romano provocó que el pueblo se descarrilara. Ya venía siendo tiempo de que se predicara un mensaje distinto, algo que produjera un cambio hasta en las fibras del corazón del pueblo judío. Y este mensaje tenía que ser el mensaje del arrepentimiento. Y es precisamente aquí donde aparece un personaje muy importante en los evangelios. Él se llamaba Juan y se le decía el Bautista. Por eso lo conocemos hoy día como Juan el Bautista. No es que tenía dos nombres, no le pusieron Juan Bautista, no. A él se llamaba Juan, ¿por qué? Porque primero el ángel Gabriel le dijo a su papá que tenía que llamarse Juan. Segundo, el Bautista se le decía así su apodo porque bautizaba. Juan, porque fue el nombre dado por Dios. El Bautista fue el nombre dado por los hombres por la labor que él desempeñaba. Juan el Bautista. Y hay cuatro aspectos, mis hermanos, hay cuatro aspectos que quiero dar a conocer, cuatro aspectos que quiero recalcar y que son muy importantes en la vida de Juan. Estos son cosas tremendas que vamos a aprender acerca de Juan. Primero, acerca de su persona. Y aquí voy a necesitar hermanos y hermanas que sepan leer su Biblia, porque vamos a hablar primero de su persona. Juan es un hombre, es una persona profetizado. ¿Sabe usted lo que es ser profetizado en la Biblia? Profetizado en el Antiguo Testamento. Este hombre, su aparición, su nacimiento, él mismo
es un hombre profetizado. Vamos a ver 3 pasajes del Antiguo Testamento. Anote por favor y ayúdeme a buscar los lectores y las lectoras. Primero, Isaías 40, verso 3. Recuerde usted que yo repito 2 veces solamente los versículos. Si usted no anotó, va a tener que ver el video en YouTube. Isaías 40, verso 3. Luego tenemos Malaquías capítulo 3, verso 1. Dije Malaquías 3, verso 1. Luego tenemos Malaquías capítulo 4, versículo 5 al 6. Dije Malaquías capítulo 4, versículo 5 al 6. Y comenzamos a leerlos. ¿Quién tiene Isaías 40, verso 3? Amén, mi Amén, pastor. pastor. Hermano Iván, Amén. dele. Aquí me sale inmediatamente quién es el que responde primero. El que respondió primero es el hermano Iván. Amén, mi pastor. Isaías capítulo 40, versículo 3. Amén. En el nombre de Dios dice así. Amén. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Malaquías Amén. 3.1. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Amén. Mi hermana Jessica Fuente Alba. En Malaquías 3:1 ¿Correcto? dice así en el nombre del Señor. Amén. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor en quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis, Decíais. deseáis a vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. O sea, primero es una voz, ahora es mi mensajero. Él va a preparar el camino del Señor delante de mí. Bien. ¿Quién tiene Malaquías 4, versos 5 al 6? Amén. Amén, mi hermana Amén. Claudia. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea yo que venga y hiera la tierra con maldición. Tremendo. Gracias, mi hermana Claudia. He aquí yo envío el profeta Elías. Oiga, mis hermanos, quiero que entienda que cuando habla que iba a venir, por ejemplo, con el espíritu de Elías, la palabra espíritu muchas veces significa el carácter de una persona, ¿ya? He aquí yo envío al profeta Elías, se está refiriendo literalmente a Juan el Bautista, como bien lo dice Cristo en el Nuevo Testamento. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, o sea, traería un mensaje que provocaría, sin duda alguna, cambios. Juan Bautista, mis hermanos, era consciente de que él era un hombre profetizado. Esta es pregunta de la tarea. Juan Bautista era consciente de que él mismo era un hombre profetizado, o mejor dicho, de que su propia existencia era cumplimiento de una profecía. Y esto lo vemos en la Biblia. Anote Juan capítulo 1, verso 19 al 23. Juan capítulo 1, verso 19 al 23, y algún amable que por favor lo lea. Son 5 versículos. Juan capítulo 1, verso 19 hasta el 23. Ahí nos vamos a dar cuenta que mandaron principales religiosos a preguntar quién era, y este da la respuesta. Juan Bautista da su respuesta. Juan 1, 19 al 23. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Pero si lo tiene otro hermano, que lo lea, porque como yo ya leí. Amén. Hermano Iván. Dice la palabra del Señor así. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Dijeron pues: ¿quién eres? Porque demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y
23. dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Gracias, mi hermano. Amén. Fíjese bien que mandan principales religiosos a un grupito, a una comisión, a preguntarle, bueno, ¿este quién es? Pues está alcanzando fama, la gente está yendo a visitarlo al desierto, este hombre está de bautizar multitudes, tiene una palabra tremenda, ¿quién es? ¿Es el Cristo? No, dijo, yo no soy el Cristo. Oiga, él podría haberse aprovechado de la fama. ¿Eres Elías? No, no soy. ¿Eres el profeta? No soy. Y entonces, ¿quién eres? Necesitamos hallar una respuesta. Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, y añade, como dijo el profeta Isaías. O sea, él estaba plenamente consciente de su propósito en la tierra y Dios ya le había revelado que él era el cumplimiento de la profecía de Isaías. Oiga, qué tremendo se tiene que sentir que venga Dios y te hable y dice, oye, tú naciste y tú eres el cumplimiento de una profecía que se dio hace cientos y cientos de años atrás. Tu nacimiento, tu existencia, tu persona es el cumplimiento de esta profecía. Él lo tenía plenamente claro que era alguien especial que Dios había preparado de hace siglos para preparar el camino del Señor. Eso podemos decir respecto a su persona. Ahora hablemos de su carácter. Ay, Dios mío. Era un hombre, Juan Bautista, hermanos, era un hombre de un mensaje áspero, eso hay que decirlo, pero dotado con un poder que convencía a los más endurecidos y perdidos corazones. No tenía una lengua refinada como la de los escribas, ni poseía quizás un buen léxico como los fariseos. Tampoco tenían la influencia que tenían los saduceos, pero tenía una espada afilada, oiga, como todo un profeta. Era tosco, áspero y directo para predicar, pero su mensaje producía corazones arrepentidos. Aparentemente podemos decir de su carácter que no le temía a ningún líder religioso ni político. Reprendió a Herodes porque tenía a la mujer de su hermano. Estaba en un adulterio y lo reprende delante de todos, mis amados hermanos. No solo eso, también reprendió a algunos líderes religiosos que venían pensando que por ser hijo de Abraham ya bastaba y sobraba para ser salvo. Y él les enseña que eso no basta, porque debajo de las piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Y le dice, tienen que arrepentirse. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y añade, generación de víboras. O sea, era un hombre, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Oiga, el mensaje de este hombre no es que no respetaba cargos, es que el hombre cuando predicaba se metía en la suya y nadie lo sacaba de ahí. O sea, no sé, los predicadores, los que alguna vez predican la palabra, no sé si han notado cuando los toma el Espíritu, le dan, tienen una fuerza, una autoridad, oiga, pero son unos leones fieros, unos leones africanos de melena gruesa predicando en el púlpito. Y cuando se bajan, son unos gatitos tiernos, amorosos, hermanito, hermanita. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, la autoridad de Dios, la unción de Dios hace esto en el hombre. Y este hombre tenía una palabra, oiga, era áspero, pero convincente. Era un hombre que vivía en el desierto, como le llamó por ahí un teólogo, el hijo de la soledad, porque vivía en el desierto, el lugar que era apto para poder buscar de Dios, tener comunión con Dios. Estaba alejado de las tierras urbanizadas, estaba alejado del materialismo y de la mundanalidad. Vivía en el desierto, su manera de vivir concordaba perfectamente bien con el mensaje que él portaba, porque no se puede hablar, mis hermanos, un mensaje como el que él tenía y ser un materialista egoísta. O sea, su comportamiento y su vida llevaba un perfecto orden, una perfecta sincronía con el mensaje que él predicaba. Lo que él vivía, lo predicaba, y lo que él predicaba, lo vivía. Eso podemos decir respecto a su carácter. Ahora, respecto a su vestido y su comida, su estilo de vida era bastante austero. Comía miel silvestre, que era un alimento que antiguamente abundaba bastante. Bueno, hasta el día de hoy abunda. Sin embargo, ¿quién de nosotros se atreve a ir a buscar miel silvestre? De hecho, ciudades eh, como las nuestras, a veces hasta cuesta encontrar miel natural. En ese tiempo él comía pura miel natural, o sea, sacada del panal mismo. Era un alimento bastante abundante en aquellos días, y comía insectos. Él comía langosta, que es
Algunos piensan, bueno, yo no critico a nadie si pensó de este modo, pero cuando habla de langosta, por favor, no iba a imaginar usted ese producto del mar. No está hablando de un producto del mar, no habla de esa langosta o langostina o langostino, no, está hablando de la langosta del el saltamonte, está hablando del insecto saltador. Él comía insectos y también, oiga, qué increíble, y miel silvestre. Gordo no era, eso téngalo, pero por seguro, porque nadie puede engordar si come insectos y miel silvestre. Seguramente era flaco, bendito sea Dios. Entonces, esa era la comida de Juan el Bautista. Se vestía de pelo de camello y usaba un cinturón de cuero, según Mateo capítulo 3, versículo 4. Alguien que lo lea. Mateo capítulo 3, versículo 4. Bendito el nombre del Señor. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén, mi pastor. Amén, amén, mi pastor. Amén. Dejémosle leer al hermano que habló segundo, a ver, para que no se repitan tanto, le demos la oportunidad a otro. Creo que fue el hermano Francisco, si no me equivoco. Sí, amén, Proceda. amén, en el nombre de nuestro Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Gracias, hermano. Qué tremendo. O sea que concuerda bien con el tipo que tenemos acá, mire. Vestido de pelo, pelo de camello y un cinturón de cuero. No tenía su vestimenta no era pomposa. Lo tiene hasta las rodillas porque así se vestían los judíos. La túnica judía era hasta las rodillas los varones. Solamente sacerdotes, gente importante lo usaba hasta los tobillos. Pero la mayoría de los judíos hasta la rodilla y la túnica femenina llegaba hasta abajo, hasta los tobillos. Qué tremendo. Y cuando se ceñían los lomos, la Biblia habla de ceñir los lomos, es que esta parte que le llegaba hasta la rodilla se la subían hasta acá, hasta el muslo, y eso lo amarraban con el cinturón que llevaban acá. Eso le permitía que las piernas pudieran extenderse más, porque si corrían, como no eran túnicas elasticadas, no podían correr. Y si querían correr o realizar trabajo, tenían que ceñirse el lomo, es decir, subirse la falda, para que usted entienda. Y entonces así las piernas le quedaban libres para poder correr, como Elías. Elías cuando corrió delante del carro de Acab a Jezreel, la Biblia dice, se ciñó los lomos para correr. Pero hubo un milagro también porque corrió más rápido que los caballos, así que seguramente hubo un milagro ahí, una carrera espiritual, una carrera celestial. Bendito sea el nombre de Dios. Así vestía más o menos, esta una fiel representación de cómo andaría vestido Juan el Bautista en aquellos días. Juan Bautista se vestía, escúcheme, dato importante, como todo un profeta. Lo repito, Juan Bautista se vestía como todo un profeta. Y esto yo lo puedo argumentar con la Biblia, lo voy a respaldar con la palabra de que así más o menos andaban vestidos los profetas en el Antiguo Testamento. Veamos segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8 y Zacarías 13, verso 4. Repito, veamos segunda de Reyes, capítulo 1 y versículo 8 y también veamos Zacarías, capítulo 13 y verso 4. ¿Quién lo tiene para leerlo? Amén. Proceda. Segunda de Reyes. Correcto, 1:8. 1:8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con un cinturón de cuero. Entonces les dijo, es Elías Tisbita. Tremendo. O sea, ¿quién era ese varón? No, sabe que andaba vestido de pelo, tenía un cinturón de cuero. Ah, es el profeta. Es Elías Tisbita. Esa es la vestimenta del profeta. Ahora, Zacarías, verso 3 y 4 nos dice que los profetas se vestían de pelo. Sí, sí, así se vestían. Alguien que lea Zacarías 13, verso 4. ¿Quién lo tiene? Estamos lentos. Amén, mi Amén, pastor. mi pastor. Amén. Cualquiera que lo lea. No sé quién dijo primero. Desvíe la vista. Amén. Amén. Zacarías 13, Amén, hermana Constanza, léalo. Zacarías 13, verso Zacarías 4. 13, 4. Sí. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Gracias, mi hermana. O sea, hasta la ropa de profeta se le va a ir. Nunca más vestirán de manto velloso. Era una ropa peluda que ellos usaban, una ropa humilde, una ropa modesta, una ropa sencilla, porque no se puede portar el mensaje del Evangelio
y vestir como rico. No, no hay ningún problema en que Dios bendiga y prospere a alguien, pero nuestras palabras no pueden contradecir, mis hermanos amados, o mejor dicho, nuestra manera de vivir, vestir, comer, actuar, dormir y levantarnos no puede contradecir de ningún modo el mensaje que nosotros predicamos. Ahora hablemos el cuarto aspecto, que es acerca de su mensaje. Su mensaje era una proclamación de arrepentimiento que prepararía el camino para el Señor. Alguien que lea y anoten, por supuesto, Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Ustedes tienen que ser rápidos con la Biblia, hermano, porque esa Biblia usted lo lee todos los días. Usted Amén. abre, inmediatamente le Amén. sale donde usted quiere leer. Amén. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ahí Amén. nomás, hasta el 2. Él predicaba entonces: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Dónde? En el desierto de Judea. Ese era su mensaje que él tenía. Las profecías de este hombre en el Antiguo Testamento indican que era como antiguamente se hacía más o menos en el Oriente. En el Oriente, ¿saben lo que hacían los reyes orientales? Cuando iban a hacer un viaje largo, mandaban primero un precursor, mandaban primero una persona que se les adelantara, despejaran el camino, quitaran los obstáculos y prepararan todo. Se llevaban a un grupo de gente que trabajara con la pala y la picota. Si algo iba a estropear el carro, las ruedas del carro, producir algún daño, tenían que allanarlo, tenían que sacar los montículos y preparaban el camino de su rey para que su rey en su viaje tuviera más expedita la carretera, digámoslo así, en la antigüedad. Bueno, Juan Bautista era ese precursor que preparó el camino al Señor. ¿Cómo lo preparó? Con su mensaje. El corazón de Israel cambió en alguna medida, no al 100%, porque hasta Cristo lo crucificaron, pero no por eso podemos negar la gran labor, porque no podemos solamente centrarnos en los que dijeron crucifíquenle. También hubo gente arrepentida, también hubo gente que creyó en el Señor, también hubieron incluso sacerdotes que creyeron en Cristo. No podemos solamente decir, no, a Cristo no lo recibió nadie. Si bien es cierto, Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero no habla de la totalidad, porque muchos lo seguían. Aunque a muchos le costaba, muchos lo seguían de igual manera. Y con el mensaje de los apóstoles demostró que realmente estos mensajes produjo. Si se fija usted, quizás en el mismo momento que Juan predicó, no sucedió algo muy grande. De hecho, el ministerio de Juan duró aproximadamente 6 meses, mis hermanos. El ministerio de Juan se cree que aproximadamente duró 6 meses y lo mataron. O sea, fue una cosa tremenda. Sin embargo, aunque no vio el fruto en el momento, eso es lo lindo de predicar la palabra, la sana doctrina, que bien difícil ver resultado en el momento, pero la perseverancia de ese mensaje, de esa palabra, va rompiendo, rompiendo, rompiendo los corazones hasta que se quiebra esa cáscara dura, esa roca dura, y entonces Dios puede hacer penetrar el evangelio y la palabra en los corazones. Este hombre preparó el camino al Señor, le preparó para su ministerio. Esto fue lo que hizo Juan el Bautista con su mensaje. El corazón del pueblo, al escuchar una palabra fuerte, hizo que el corazón se fuera preparando, le fue preparando el camino hasta que llegara el Mesías. Y este hombre precisamente fue también el que bautizó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no? Hablemos un poco acerca del bautismo del Señor. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Como lo dice, por ejemplo, acá lo tenemos, Marcos capítulo 1, verso 4, no lo lea nadie, solo anótelo porque lo tenemos aquí en pantalla. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué era el bautismo? Para arrepentirse primero y para el perdón de pecados. No es que el bautismo perdonaba pecados, sino que su símbolo era que todo aquel que se bautizara se estaba arrepintiendo para el perdón de los pecados. Por eso es que el bautismo de Juan es un bautismo para arrepentimiento. Reitero, el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Esto hay que tenerlo, pero súper, súper claro, mis hermanos, muy claro. Ahora bien, hermanos, la pregunta es, y yo se las tengo acá, se las dejé aquí. Si el bautismo era para arrepentimiento, ¿por qué Jesús se bautizó? Si él nunca pecó. Para dejarnos de ejemplo y cumplir la escritura. Puede ser, Como sí. ejemplo para que sigamos nosotros. Sí, sí, claro.
Excelente para cumplir la respuesta. ley. Son buenas respuestas, sin embargo, no absolutas. Hay algo más allá, que si no lo sabía, por supuesto, lo vas a ver. ¿Por qué Jesús se bautizó? Por supuesto que lo que todos conocemos para dejarnos un ejemplo, porque conviene que cumplamos toda justicia, dijo Cristo. Pero hay algo más allá. Hay tres razones principales por las que Cristo se bautizó. Y no, nunca fue para arrepentirse, porque no se puede arrepentir de algo que uno nunca ha cometido o de una infracción que uno nunca ha realizado. Uno se arrepiente de algo malo que hizo. Él no hizo nada malo, al contrario. Lo primero fue un acto simbólico de inicio de su ministerio. Fue un acto simbólico de inicio de su ministerio. Juan Bautista no trae nada novedoso. Él no comienza a bautizar y la gente dice, wow, nunca habíamos visto a alguien bautizando. Sí, habían bautismos. ¿Alguien sabe por qué? Yo lo he enseñado antes, no sé si alguien lo recuerda. ¿A quién se bautizaba? Antiguamente, en el tiempo de Cristo y antes de Cristo también. ¿A quién se bautizaba? Los que querían pertenecer a la religión judía o al Correcto, judaísmo. hermano Leandro. Muy bien. Esto se le llamaba los ¿Prosélito? correcto. A los que se proselitaba, se seducía, diríamos en Chile, los pololeaban y los traían a la religión judía, querían ser hombres temerosos de Jehová y de alguna manera practicar de todo lo que practicaba el judío, eran los prosélitos. Y para dejar su vida vieja y abrazar la vida nueva, tenían que bautizarse y los bautizaban por inmersión también. El bautismo era visto como un adiós al pasado y un abrazo a lo nuevo. Repito, el bautismo era visto como un adiós, chao, un chao al pasado y un abrazo hacia lo nuevo. Por lo tanto, cuando Cristo se bautiza, le está diciendo adiós a su vida hogareña y está abrazando su ministerio. Está diciéndole adiós a la vida en el hogar, su vida hogareña, su vida como carpintero. Le está diciendo adiós a sus responsabilidades de carpintero o tectón, como vimos en el griego. Le está diciendo adiós y abrazando lo nuevo que viene. Es señal, un símbolo del comienzo, el inicio, lo que marcaría el inicio de su ministerio. Razón número 2 para su bautismo, para dedicarse plenamente a ser el siervo de Jehová, como dice el Antiguo Testamento, y recibir el poder de lo alto, porque aunque era Dios, también tenía que tener el respaldo de su Padre. Tenía que recibir la unción del cielo, aunque ya la tenía, en un acto simbólico tenía que recibir ese ungimiento celestial. Es por esto, mis hermanos, que Dios lo confirma lo que Jesús está haciendo, enviando después de su bautismo. Se bautiza, sube de las aguas y desciende el Espíritu de Dios en forma de paloma. Ahora, ¿por qué escogió la forma de paloma el Espíritu Santo? Mucho se ha dicho sobre esto, pero se cree que la razón más viable es porque significa pureza y mansedumbre. Y es el trato, ¿verdad?, que siempre ha tenido el Espíritu Santo, la santidad, la pureza, la mansedumbre que lo caracteriza. Quizás por eso escogió esa imagen o esa forma de paloma al Espíritu de Dios. O sea, también se bautizó para dedicarse plenamente a ser el siervo de Jehová y recibir también el poder de lo alto para comenzar su ministerio. Porque no existe ministerio sin poder, o al menos un ministerio eficaz. Si usted quiere realizar alguna obra en Dios, o Dios lo llamó a un ministerio, usted necesita poder, porque sin poder de lo alto no se puede hacer absolutamente nada. No se es eficaz ni eficiente cuando no hay poder. Y la tercera razón es para aprobar públicamente el trabajo realizado por Juan el Bautista. Con esto estaba diciendo el Mesías, lo que este hombre hace, yo lo respaldo, yo lo autorizo, yo mismo me vengo a bautizar. Y por supuesto que las respuestas de nuestros hermanos estaban bastante bien cuando dicen que era para cumplir toda justicia y también para dejarnos un ejemplo a nosotros. Claro que sí, eso es correcto. Sin embargo, estas son las tres razones más consecuentes del por qué Jesús se bautizó. ¿Alguien tiene su micrófono activo? Yo. A ver, acá también hay otro hermano. Tienen que, mis hermanos, desactivar sus micrófonos, ¿ya? Solo lo pueden activar sin problema cuando ustedes quieran hacer una pregunta. No hay problema. Pero si no, lo desactivan. Y cuando lean, por supuesto, tienen que activarlo.
Bueno, después del bautismo de Jesús, ¿qué es lo que viene? Después de que lo llenan o se llena del Espíritu, viene la tentación. Los tres evangelistas, los tres evangelios sinópticos, hablan de la tentación de Jesús. Aquí yo le dejé la cita bíblica, Mateo del 4, del 1 al 11, Marcos 1, del 12 al 13 y Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 13. Eso está en pantalla, usted lo tiene ahí para anotarlo. En todos los pasajes bíblicos, la Biblia nos enseña cómo después de que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, inmediatamente el mismo Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. ¡Qué tremendo! Hay muchos que se han preguntado si la tentación de Jesús fue real o ficticia. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios. Bueno, de hecho, es Dios. Y por consecuencia, por ser Dios, no puede pecar porque Dios es impecable. Impecable en el sentido de que no puede tener pecado. Y si Dios no puede pecar, ¿Jesús realmente podía pecar? Hay que entender que Jesús era 100% Dios y también 100% hombre. Es verdad que Dios no puede pecar, su parte divina no podía pecar. Por causa de su parte divina, él era impecable. Pero también es verdad que él tenía una parte humana. Él era humano, era 100% humano. Por lo tanto, su parte humana sufrió la presión y la tentación del pecado. Su carne sintió lo mismo que usted y yo sentimos. Él sufrió esa tentación. Fue real, no fue ficticia, no fue un mito, no fue, mis hermanos, una pintura en la Biblia. No, es algo real. Él sintió el deseo que sentimos nosotros. Es ese arrastre que produce el pecado. Sintió exactamente lo que sienten los humanos, solamente o con la diferencia de que él pudo vencer donde la mayoría de nosotros somos vencidos. Ay, qué lindo sonó eso. Él venció donde la mayoría de nosotros somos vencidos. Ahora, ¿por qué Dios permitió que el Señor Jesús fuera tentado? Existen por lo menos tres razones del por qué Jesús fue tentado. Razón número uno, para demostrar cómo los hombres pueden vencer sobre la tentación del diablo. Esa es la primera razón. ¿Por qué Dios permite la tentación? Para demostrar, esa es la razón número uno, para demostrar cómo los hombres, cuando digo hombres, por supuesto, hay una inclusión dentro de esa palabra que son las mujeres, para demostrar cómo los hombres pueden vencer sobre la tentación del diablo. ¿Cómo venció Jesús? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo ganó esa batalla? Por la palabra. Eso, muy bien, hermana Jessica. Por la palabra le dio la victoria. Nos enseña entonces Jesucristo que con la palabra, la espada del Espíritu es la mayor arma que usted puede tener. Sí, la oración es importante, el ayuno también, pero nada supera el poder de la palabra. Todo es importante, de hecho, todo es un complemento, porque usted no puede solo tener palabra y no tener oración, o solo tener oración y no practicar nunca el ayuno. No, es un complemento, pero nada supera el poder de la palabra. Ahora, hermanos, no se equivoquen, porque no solo se trata de recitar la Biblia. Hay personas muy equivocadas que dicen, no, yo vivo en pecado, adultero, fumo, robo, hago lo que quiera. Total, yo cito la palabra cuando siento que me andan penando en la casa, que me vienen a tirar los pies, a destaparme, a quitarme la frase encima. Yo recito la palabra y con eso ya está. No, no se trata solo de recitar, se trata de vivir la palabra de Dios. La persona que vive la palabra es una persona que cree en la palabra, y cuando esa persona que vive la palabra, que cree en la palabra, recita la palabra, hasta el diablo tiene que retroceder. Lo voy a repetir. Porque un pecador puede hablar de la Biblia, pero no hay poder en sus labios. La persona que vive la palabra y cree la palabra, cuando viene el ataque, la tentación demoníaca, y esta persona se aferra a esa palabra, recita esa palabra, confiesa y proclama esa palabra, allí es donde está el verdadero poder y donde los demonios tiemblan. Así que lo primero que Cristo nos dejó es una viva enseñanza. Gracias a Dios que permitió que fuera tentado, porque ahora sabemos que la mayor arma que tenemos es la palabra de Dios. Razón número dos, para experimentar en carne propia la tentación que sufren los hijos de Adán. Él lo experimentó en su carne propia. Sí, esa es la razón número dos, para experimentar en carne propia la tentación, para experimentar en carne propia la tentación que sufren los hijos de Adán. La Biblia declara, mi hermano Leandro, ¿tiene Biblia ahí?
voy a comenzar a designar. Lea Hebreos 4:15. La Biblia declara, mis hermanos, que este sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, o este supremo sumo sacerdote, tenía que ser tentado en todo para que nos comprendiera en todo, pues. Que nos comprendieran todo, tenía que ser tentado en todo. Lo dice Hebreos 4:15, lo va a leer ahora nuestro hermano Leo. Adelante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en la mitad, hermano Leandro. En todo, ¿Y todo qué es? todo. Exacto. Buena respuesta. Todo es todo. O sea, cuando Cristo habrá sido tentado en esto, en todo. ¿Y será que Cristo habrá sido tentado en esto? En todo. En todo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre nosotros y Cristo? Que Él no pecó. Alábalo porque Él está vivo. Cuando le vino la tentación, Él no pecó. Marcó una diferencia. Pero ¿sabe qué fue lo lindo? Que ahora nos comprende. Él sabe el arrastre que siente la carne, las ganas que desea la carne pecar y caer en ese pecado. Por eso es que Él no entiende cuando fallamos. Por eso es que Él nos comprende. Por eso es que Él puede interceder delante del Padre, porque Él entiende en carne propia, no solo de una manera teórica, sino física, práctica, empírica. Él comprende al 1000% lo que usted y yo sentimos cuando viene la tentación, cuando quizás caemos en la tentación. Él comprende nuestras debilidades. No tenemos, por ende, un sumo sacerdote, como bien leo yo, nuestro hermano, en Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse. ¿Y sabe por qué se compadece? Porque él también lo vivió. Y la razón número 3, para proporcionar una señal profética de la futura derrota de Satanás. Esas son las 3 razones. La tercera es para proporcionar una señal profética de la futura derrota de Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Por ahí dicen, lo que empieza bien, termina bien. Y Cristo empezó súper bien su ministerio. Y con esta actitud Jesucristo demuestra que desde el comienzo derrotaría a Satanás y no se inclinaría ante las peticiones ni tentaciones de Satanás, el diablo. Proporciona una señal, dice, no, esta es la señal de que yo te vengo a vencer, te vengo a derrotar. No importa lo que me ofrezca, no importa lo que me quieras tentar, yo te vine a vencer. Nos dio la señal desde el comienzo de su victoria. Ahora, entre Mateo y Lucas, hermanos, hay una diferencia grande y pasa que no están en el mismo orden. No sé, alguno de ustedes ya lee. No vamos a leerlo porque son muchos versículos, o sea, de partida. En Mateo capítulo 4 hay que leer 11 versículos, en Lucas capítulo 4 hay que leer 13 versículos, así que no los vamos a leer, si no nos vamos a entender mucho. Y ya llevamos casi 50 minutos, aunque no lo crea, llevamos 50 minutos de enseñanza. Entonces, llevamos bastante, hermano, pasó volando la hora, pero existe una diferencia. Mateo lo presenta de una manera y Lucas lo presenta en otro orden. El orden de las tentaciones es distinto. Recuerda dónde usted, no sé si alguien recuerda dónde tuvimos una discrepancia entre Mateo y Lucas, en la enseñanza que hemos visto antes. En la genealogía de Jesús. Sí, correcto, en la genealogía de Jesús. Mateo, alguien que cuando usted en su casa lea la genealogía, Mateo capítulo 1 y Lucas, si no me equivoco, capítulo 3. Oye, es una locura, o sea, es muy diferente una genealogía de otra. Explicamos el por qué. Bueno, acá tenemos una tabla, yo le hice una tabla a ustedes para que lo entiendan mejor. Mateo 4, del verso 1 al 11, presenta la tentación de Jesús desde la perspectiva de Mateo. Lucas, desde su perspectiva, que está en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 4, verso 1 al 13, lo presenta de otro modo muy distinto. Por ejemplo, Mateo, en la primera tentación es que las piedras se conviertan en pan. Él tenía hambre. Dile a las piedras que se conviertan en el pan, a ver si tú eres hijo de Dios. Lucas también pone en primer orden también la misma tentación, pero ya el segundo cambia. Lo lleva al pináculo del templo en Jerusalén y dice, échate abajo del pináculo, porque Dios te va a guardar, Él va a mandar a sus ángeles y te guardarán. La providencia de Dios te va a cuidar. Sin embargo, Lucas ya no lo coloca en ese orden, sino que la segunda tentación que dice Lucas es que Satanás, el diablo, le ofrece todos los reinos de la tierra. Luego Mateo al final coloca todos los reinos de la tierra, mientras que Lucas al final coloca échate abajo del pináculo del templo. O sea, están en un orden inverso. Este sería para acá y este para acá. Están al revés. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál fue el orden? ¿Quién le ofreció primero el diablo? ¿Le habrá ofrecido segundo
echarse abajo del pináculo del templo o todos los reinos de la tierra? ¿O será que primero le dio todos los reinos de la tierra y después que se echa abajo del pináculo del templo? ¿Por qué existe esta variación entre uno y otro? ¿Por qué esta diferencia en los dos relatos? Bueno, la respuesta es la siguiente. Porque Mateo, este de acá, lo está presentando en el orden correcto. ¿Quién tiene la razón? Bueno, si hablamos en un orden lógico, cronológico, en un orden correcto, Mateo tiene la razón. En ese sentido, Mateo tiene la razón. Porque Mateo lo presenta en el orden correcto. Primero le dijo que las piedras las convierta en pan. Segundo, que se echa abajo del pináculo del templo. Y tercero, le ofreció todos los reinos de la tierra si postrado le adoraba. ¿Y por qué entonces Lucas adrede cambia o invierte estas dos últimas tentaciones? Porque Mateo tiene el interés de dejarnos el orden correcto. Sin embargo, Lucas tiene su atención en otra cosa. ¿Saben qué la tiene? En la zona topográfica. Es decir, pone las tentaciones en el orden de importancia del lugar geográfico en el que sucedieron las tentaciones. Él dijo lo siguiente, porque la primera tentación fue en el desierto, la segunda en el monte y la tercera en Jerusalén. Por lo supuesto que lo mejor es para el último. Entonces él pone su relevancia, su importancia, su realce, su relieve en el lugar geográfico o topográfico. Lucas, por ende, se va por la topografía o geografía, como quiera llamarle. En cambio, Mateo por el orden lógico. Pero Lucas no. Lucas dice, no, pues si esto fue en el desierto, después en el monte, lo más importante fue Jerusalén, así que Jerusalén es el último. Entonces, primero coloca las piedras en pan, que fue en el desierto. Segundo, todos los reinos de la tierra, esto ocurrió en el monte, que es bien importante. Usted sabe que los montes tienen mucha importancia en cuanto, hermano, a materia bíblica. Y echarse abajo del pináculo del templo, porque el templo sin duda alguna era una de las cosas más importantes, y es que no era lo más importante después de Dios en tierras judías. Así que por eso se ve esa diferencia. No es tan difícil de entenderlo. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto, para aclararla enseguida. Si no hay ninguna duda, podemos seguir avanzando. Estas son las tres tentaciones que el diablo realizó a Jesús, y vamos a hablar un poco de estas tres tentaciones. La primera tentación, ya vamos terminando, está la última diapositiva. La primera tentación, Satanás le sugiere a Jesús que emplee sus poderes divinos para satisfacer sus necesidades físicas. Esto que acabo de decir, lo leí de aquí está en la pantalla. Pues si usted, pastor, no alcancé a anotar, aquí está. Y recuerde que este mensaje se queda en YouTube también, así que ahí usted lo tiene, de hecho, que volver a estudiar, a ver. Nuestra mente es muy frágil para que con una enseñanza quedemos con todo en la mente. Hay que volver a verlo. O sea, Satanás le sugiere a Jesús, tiene una necesidad. Hombre, tiene una necesidad, tiene hambre, 40 días en ayuno, no es fácil. Así que yo te invito a que, si eres hijo de Dios, demuestres tu poder. Mira, ahí hay unas piedras, conviértelas en pan y cómetela. Total, para Dios no es nada imposible. O sea, tremenda la tentación que le quería. Para nosotros eso no tiene ninguna tentación. O sea, imagínese que para nosotros eso no tiene relevancia. Imagínese usted, hermano, a ver, ¿a quién veo por aquí? Hermano Javier Solís. Imagínese que un día viene Satanás, el diablo, le toca la puerta y le dice, Javier Solís, tienes hambre, convierte esa almohada en pan recién horneado. Para nosotros esa cuestión no significa nada, ¿po? ¿Qué tentación va a ser eso? ¿Cómo Satanás me va a tentar pidiéndome lo que no puedo hacer? No, Satanás tienta con cosas que yo sí puedo realizar. Para nosotros una prueba, una tentación como esa no significaría absolutamente nada, porque de verdad que yo no me sentiría nunca tentado, por mucha hambre que tenga, nunca caería en la ridiculez de ir a hablarle a las piedras y decirle, oye, conviértete en pan, porque no lo puedo hacer. Pero como el Hijo de Dios sí lo podía hacer, le dijo, tú puedes hacerlo todo. Si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Pero si Cristo accedía, escuche esto, si es que Cristo accedía, oiga, era una necesidad física, no, era una necesidad del cuerpo. Él podía acceder, pero si accedía estaría usando sus poderes, ya no para la gloria de Dios, sino con fines egoístas,
para su propio bienestar. ¿Con qué cara le hubiera predicado Cristo a los hambrientos y necesitados? Cuando él tuvo hambre, llegó, habló a las piedras y las convirtió en pan. ¿Con qué cara? ¿Con qué moral le va a hablar a un pobre, un necesitado, una persona que está pasando hambre? Él no lo entiende. ¿Cómo él va a entender al que está pasando hambre si él no lo pasó? Si él se las arregló, decidió usar sus poderes divinos para satisfacer sus propios deseos carnales. Sería ridículo si él hubiera accedido. Esto hubiera terminado mal. No se hubiera ido por el camino fácil, por el camino de los atajos, se hubiera ido por un mal camino. Su poder no era para resolver sus antojos, sino para ayudar a los necesitados. Por eso no accedió. La segunda tentación, sobre arrojarse del pináculo del templo, pretendía poner en duda la providencia y el cuidado de Dios sobre su hijo. Esto también está escrito acá. Le dijo: lánzate de la parte más alta del templo, el pináculo del templo. Quería poner en duda, a ver, ¿Dios te guardará? ¿Te cuidará realmente? ¿A cuántos de nosotros no hemos sido tentados o probados de ese modo? Estamos viviendo una prueba tan difícil con los hijos, con nosotros, con nuestra esposa, con quien sea. Y el diablo quiere colocar dudas si realmente Dios nos cuidará, nos guardará, nos librará, nos protegerá. El diablo quería colocar dudas en el Señor Jesucristo. Con esto el diablo, como dije anteriormente, pretendía insertar alguna duda en el Hijo de Dios. Pero si Cristo se lanzaba y no le ocurría nada, hacía uso de su poder, o le daba la orden a los ángeles: oye, ángel, agárrame cuando vaya cayendo, porque podía hacerlo. ¿Acaso no se lo dijo a Pilato? ¿Piensa que para mí es difícil orar ahora y que y que el Padre me mande más de 12 legiones de ángeles? ¿Me sería difícil a mí? No. Él perfectamente pegaba el grito al cielo: necesito que 2 ángeles me agarren cuando yo vaya cayendo. ¿Podía hacerlo? Por supuesto, no era ridículo. Él podía hacerlo. Pero si él accedía, mis hermanos, lanzándose, oiga, pero esto de verdad que es tremendo, más encima que era un lugar público. Era un lugar público, el pináculo del templo estaba lleno de gente. Imagínese un hombre cayendo desde allá arriba de tantos metros de altura y quedar vivo, caer como un superhéroe. O sea, realmente se iba a convertir en un superhéroe, iba a quedar escrito en los anales de los judíos. Un milagro público. Sin embargo, probablemente podría despertar el egoísmo. El Hijo de Dios debe entender que no puede poner a prueba el cuidado de Dios cuando uno mismo se está exponiendo al peligro. Hay que tener cuidado. No valía la providencia y el cuidado de Dios allí porque él mismo se estaba lanzando. O sea, yo no puedo, hermano, pararme en el rascacielos del Costanera Center allá en Santiago y tirarme de arriba y decir: cuídame, Dios mío, allá te voy, Jerónimo. Total, el poder de Dios me guardará. Eso es estar tentando a Dios. Yo no puedo ver la mano de Dios en algo donde yo mismo me estoy poniendo en peligro. Por ejemplo, Dios se hace cargo de nosotros, mientras nosotros aquí en Chile, por ejemplo, vayamos los 120 kilómetros por hora en la autopista doble vía. Si yo me paso, excedo la ley, me estoy poniendo en peligro yo. Dios ya no se hace cargo de mí. Me puede guardar, sí, pero si me sucede algo, Dios ya no se hace responsable. Dios no puede decir: ay, no cuidé a mi hijo. No, 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 no. Porque uno excedió la velocidad, porque uno cometió el error o el pecado, como usted quiera llamarle. Por lo tanto, si yo automáticamente me lanzo de un segundo piso para ver si Dios me guarda, Dios no te va a guardar nada. O si dicen: ay, ¿por qué Dios permitió que me robara? Pero si no le pasaste ni llave a la puerta. Ay, ¿por qué Dios permitió que me abrieran el auto y me robaran? Pero si ni siquiera lo dejaba cerrado. O sea, es obvio. Ay, ¿por qué Dios permitió que chocara? Pero si vives excediendo el límite de velocidad. Ay, ¿por qué Dios permitió que me quitaran mi auto? Pero si nunca sacaste tu licencia de conducir y siempre anduviste ilegal. Entonces, queremos a veces hacer responsable a Dios por cosas que no corresponden. Y Cristo sabía que si Él se lanzaba, estaba tentando a Dios, y Dios no se hace cargo de cuidar a personas que solo se ponen en peligro. Así que estaría entrando en el orgullo ahí. Si Cristo accedía, se echaba a perder todo. Y la tercera tentación, y la última, aquí terminamos, de obtener el poder y el dominio sobre todos los imperios de la tierra. Esta sí que era una tentación buena, porque ¿a qué vino Cristo? A quitarle las propiedades al diablo, instaurar su reino sobre la tierra. Y el diablo se la estaba haciendo fácil, porque el diablo, cuando Adán pierde la tierra, ¿en manos de quién queda? Naturalmente en las manos del diablo. Por derecho legal se la entregó a Satanás el diablo. Y Cristo viene a quitarle, a redimir
a los hijos de Dios, y no solamente el Hijo de Dios, sino la tierra misma, que estaba bajo maldición y bajo tantas cosas terribles. Este Satanás le estaba alivianando la carga. Ya no tienes que morir en una cruz. Mira, hagamos algo. Póstrate, adórame y yo te entrego todos los reinos, te entrego la llave, te entrego el poder, el dominio. Instaura tu reino judío acá sobre la tierra. Coloca la paz y todas las cosas que tú quieras colocar. Coloca la Torá, la palabra. Enséñale el evangelio y se acabó. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y todos fueron felices por siempre. Qué fácil. Sin embargo, Jesús comprendía que el camino fácil nunca ha sido el correcto. El camino fácil nunca ha sido el correcto. Nunca. Si se te está poniendo cuesta arriba esto, vas por buen camino. Te está costando, vas por buen camino. Está difícil, vas por buen camino. Tu camino es fácil de llevar, no hay prueba, no hay lucha. Estás en el camino equivocado. Lo fácil no es el evangelio. En el evangelio hay una paga de precio constante. Él sabía que tenía que pagar un precio. Además, suponiendo que le decía, ya, yo me arrodillo acá, te hago 3 inclinaciones y listo, está bien, hubiera podido instaurar su reino mesiánico sobre la tierra, pero ¿y si su sangre no se derramaba? ¿Cómo había perdón de pecados? ¿Cómo entrábamos al cielo? ¿Cómo nos redimía de todo lo malo? Ganaba por un lado y se evitaba la cruz, pero seguíamos estando casi en las mismas. Hubiéramos tenido conocimiento, pero todavía seguiríamos limpiando, cubriendo el pecado con sangre de machos cabríos. No hubiera cambiado mucho la situación, con la diferencia que el mundo entero hubiera conocido la palabra. Por lo tanto, no podía acceder. Con esto Jesucristo demuestra, mis amados hermanos, que su reino no se permite el soborno, su reino es insobornable. En su reino no se permiten los atajos, todo tiene que hacerse de acuerdo a lo que Dios manda, mis amados hermanos. Es importante que todos nosotros entendamos esto, mis hermanos. Es muy importante que todos nosotros lo entendamos. A ver, voy a dejar de compartir acá. A ver.